Buen día y buena vida, amigos. Hoy un poco de historias de barrio, de historias de adolescencia y de barrio, ¿no? Y lo voy a mezclar con lo que llamé el narcodualdismo, el origen del narcotráfico en la Argentina. Tema importante. Miren, amigos, hace 56 años que vivo en la provincia de Buenos Aires y desde el comienzo me costó mantenerme lejos de la trance y la prostitución, como dice Lerner en su canción Todo Pulmón. En la calle se sabían cosas. Por ejemplo, se hablaba de Dualde. Eduardo Dualde, que llegó intendente de Loma de Zamora, casi de prepo, en una especie de golpe palaciego. Resulta que Dualde, que se había recibido de abogado en 1970, fue elegido concejal de Lomas de Zamora en 1974. El tipo estaba respaldado por, escuchá, la juventud peronista, que en esos tiempos eran bandas de delincuentes con mucha mano de obra desocupada, en tiempos de democracia, ¿no? Porque habíamos entrado a la democracia. Dualde también tenía protección de la AAA, sí, la terrible alianza anticomunista que había creado Perón y que torturaban, mataban y desaparecían a comunistas, montoneros y a cualquiera que los mirara fiero. Y también secundaban a Dualde sectores violentos del sindicalismo, principalmente la UOM de Lorenzo Miguel, entre otros violentos muchachos. Ejercieron presiones y el intendente, no recuerdo en este momento el nombre, que había sido elegido hacía unos meses nada más, lo hicieron renunciar. ¿Y qué les parece que pasó? Sí, lo que están pensando, asumió Dualde. Tenía 33 años en ese momento y contacto con bandas armadas de toda índole, porque desde ese tiempo, mediados de la década del 70, se empezaba a comentar que Dualde manejaba la droga. Primero en el sur, Lomas, Banfield, Lanús, Valentín Alsina, mi barrio querido, y después en todo el conurbano. Y también decían las malas lenguas que con la plata de esas drogas se financiaba la JP, que estaba ligada a todos los movimientos armados como el ERP o Montoneros. Dualde en esa oportunidad fue derrocado por el golpe del 76. Duró un año y medio, lo mismo que duró su presidencia allá por 2002. Derrocado él, pero la droga en ese tiempo era solo marihuana lo que se traficaba, siguió circulando y de tener bases en Lomas, el tráfico se fue trasladando a villas y asentamientos. Entonces había que ir a buscar el faso a la villa, qué sé yo, a Jardín, a Diamante, a Caraza, o a Fiorito, a Pobladora, o al Fortín. Y otras que en ese momento no eran ni el 20% de las villas que son ahora. Voy a hacer un párrafo aparte para situarnos. En esa época, en la década del 70, se consumía muy poca droga ilegal. La cocaína, hasta ese momento, se consumía en ámbitos tangueros y músicos. Poco. La marihuana la consumían los hippies, eran los que profesaban el amor libre, el poder de la flor. Y los progresivos, que tiene que ver, pero no es lo mismo que el progresismo. Las drogas que consumía la juventud era más de farmacia. Anfetamina era la reina de las drogas en ese tiempo, la tomaban los estudiantes, los que querían adelgazar, también los jefes de las bandas armadas como Montoneros o el ERP se la daban a los jóvenes para excitarlos, como sucedió en la toma del batallón Viejo Bueno cuando mandaron al muere a 60 guerrilleritos de 17 años, recontra anfetaminizados, y los masacraron. Retomo. Otras drogas de esa época eran las consabidas pastillas del abuelo, algunas para el mal del zambito o algo así, otras que con alguna pequeña porción de opiáceos, jarabes generalmente, Codril, Benadryl, esas cosas. Pero sigamos con el narcotráfico. En esos tiempos se difundía una teoría, principalmente peronista, que decía que todo tipo de delincuencia aportaba a la distribución de ingresos. Le robamos a los ricos y las ganancias quedan en la villa. Traficamos drogas y las ganancias quedan en la villa. Teoría de mierda, pero que aún se sigue usando. Eso que se habla ahora de la romantización de la delincuencia tiene que ver con eso. Cuando Kicillof dice, hay gente que se dedica a vender drogas porque se quedó sin laburo. No, amigazo, no. Qué amigazo ese Gil. No. La gente que tiene la cultura del trabajo ni vende droga, ni reduce mercadería, ni sale a robar, ni se prostituye. Los que hacen esas cosas son los delincuentes. Sigo con la génesis del narcotráfico, porque me voy yo a cada párrafo. El narcotráfico que en Buenos Aires y también se iba extendiendo en todo el país. El desarrollo se fue dando
en dictadura, del 76 al 83. Y en la década del 80, a partir de la vuelta a la democracia, en el 83, vuelto Duhalde a ser intendente. Duhalde fue intendente de Lomas en el 83, esta vez elegido, no fue de facto. Y comenzaba a gestarse un factor clave de esta historia, que fue la maldita policía. Una policía con escuela y rasgos de la dictadura, y la corrupción que emanaba de toda la sociedad argentina, después de 8 años de dictadura y de décadas de cultura y justicia colonizadas por el peronismo. Porque era eso lo que pasaba. Parece irreal que pasaran estas cosas. Primero con Perón en el exilio y el peronismo proscripto, y la cultura peronista había ganado la batalla cultural. Pasó eso, perdón, sigo. Todo el narcotráfico o el tráfico siguió cada vez más profesionalizado. Apareció entonces la maldita cocaína, se abrieron nuevos búnker ahora en Capital Federal. ¿Se acuerdan que se llamaba así, no? Lo que hoy llamamos Cava. Bueno, sigo. Democracia, Alfonsín presidente, Duhalde nuevamente intendente de Lomas. Así las cosas, las villas de Cava, que la dictadura había tratado de erradicar sin éxito, ahora crecían y se multiplicaban. En la villa Zabaleta, una villa que está en Pompeya, ahí se asentaron los paraguayos que traían marihuana. Primero pasaban por Lomas y después entraban ellos mismos. Se animaron y entraron ellos mismos a las villas. Y en la del Bajo Flores, la 1-11-14, también llegaron una banda de traficantes paraguayos, y hacia 1985 llegaron los peruanos. Los peruanos, que eran células del grupo terrorista Sendero Luminoso, que vinieron a hacer punta en la villa. Y en los 90, bueno, fue peor porque Fujimori los diezmó, muchos rajaron para este lado, encontraron albergue y empezaron a convertir a la villa 1-11-14 en un supermercado de drogas. Y no solo de venta, empezaron a cocinar cocaína, y cuando se cocina cocaína queda un residuo venenoso que es el paco. Pasó tiempo, pasaron gobiernos de distintos colores y pensamientos, justicia represiva, justicia garantista, pero principalmente justicia corrupta, como pudimos ver la semana pasada. Todo sigue igual o peor que ayer. Recuerdo cuando nos decían, Argentina es un país de paso, acá no hay producción y el consumo es mínimo. Bueno, ahora el narco tiene copadas ciudades, jueces, políticos. El peronismo es el responsable, primero, porque después de Duhalde llegaron la Morsa desde Quilmes, los mamelucos Villalma de San Martín, los Massa de Nordelta, y todo sigue igual o peor que ayer. Todos los argentinos sabemos dónde se vende droga en nuestros barrios, todo el mundo sabe que los grandes narcos están en Nordelta y otros barrios protegidos por los políticos que pagan su campaña. Al parecer seguiremos impasibles, viendo cómo secuestran y mutilan adolescentes, cómo aparecen cuerpos despanzurrados en contenedores, y al mismo tiempo viendo cómo jueces, políticos y sus testaferros ostentan sus mansiones y sus autos importados. No sé el final de esta historia, pero algo tenemos que hacer, Yo por ahora te cuento lo que sé. Hasta la próxima, amigazos.